Claro que sí, hacemos mesa central aquí en la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio, con Tele 13 en vivo en todas nuestras plataformas. Ya con nuestra mesa de análisis desplegada, don Max Colodoro. Iván, muchas gracias. Muy buenos días. Feliz Pascua, don Max. Igualmente, Quique Mujica. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Feliz Pascua también para ti, Feliz Enrique. Pascua para todos los niños que están ahora. Y para todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Están buscando el conejito. Hay niños buscando el conejito. Más bien buscando los huevitos. Buscando los huevitos. Porque el conejito en la práctica no importa tanto. Salvo para que deje los huevitos. Los huevitos ahora bajan de precio, ojo con eso. Más tarde. Pueden hacerlo en la tarde también. Esos que venden en el supermercado, no los Claro, del conejito, tienen por que cierto, liquidarlo, porque hay niños mirando. Sí, que, no, pues claro. el conejito va a comprar al retail. A veces. Oye, tenemos encuesta criteria. Tenemos encuesta criteria. Con cambios presidenciales, cambios en las preferencias presidenciales. Vamos a empezar a mirar de inmediato la encuesta criteria. La entregamos, esta es la quincenal, porque se entrega a principios de mes. Con Cristian Valdivieso la revisamos hace un par de semanas y ya esta es la de mediados de mes. Esta es la aprobación del presidente, que se mantiene 62% en desapruebo, baja a 26%, que se mantiene dentro de los márgenes, Max, pero es una baja más o menos significativa de 3 puntos respecto a hace 2 semanas. Es una baja, pero la verdad, si uno mira la tendencia general, el presidente y la aprobación al presidente y al gobierno se ha movido desde hace ya casi 2 años, en torno a 25, 28, 30, 32, 34 en los mejores momentos. Claro, ese es como el margen, ¿no? Claro, y la desaprobación también en torno al 60, sube de repente a 62, 65. 10 por un lado, 10 por el otro, pero es que lo que estamos no es confirmando significativo. Es que más allá de si se amplía un poco o no la brecha, es una tendencia ya bastante estructural de nuestro proceso político el tener a un presidente en torno al 30 y a una desaprobación en torno al 60. Esto en general sube, a medida que se acerca la fecha de expiración del... Siempre los gobiernos suben en su último suben año. sobre el final. Sí, incluso Piñera, que estaba muy bajo, subió también. Bachelet terminó en 80. Sí, claro, bueno, ese fue Ricardo su primer Lagos gobierno, Escobar. claro, también. Ya vamos a hablar de Ricardo Lagos con lo que hizo ayer. Encuesta presidencial. Menciones espontáneas. Ojo con esto. El trabajo de campo de criteria terminó el miércoles AM. temprano. Así que no alcanza a recoger la polémica entrevista de 1 hora 40 minutos. Después critican a Boric porque hizo una conferencia. ¿Cuánto duró la de Boric? ¿Como 58 minutos? 58 1 hora 40 estuvo con Checho Irane. La escuché. El programa favorito de Quique Mujica en Radio Agricultura. 1 hora 40 estuvo Evelyn Matei y ahí fue donde habló del golpe de Estado. Bueno, Matei vuelve más bien al su 25% que había tenido en criterio. Lo que pasa es que había subido a un extraordinario 31 hace 2 semanas. Kast tiene 17, Johannes Kaiser 11, Carolina Toá sigue a la baja en 7%, Janet Jara 5, sube de 2 hace 2 semanas. Michelle Bachelet todavía se mantiene con 5, estos son menciones espontáneas. Gonzalo Vinter aparece con 4, primera vez que aparece, recordemos que solo aparecen los que marcan más de 2. Desaparece Marco Enrique Dominami. Y aparece Franco Parisi con 3. Y Paulina Bonovich no aparece, porque lo que significa que tiene menos de 2%. No aparece, mira, de los que están mencionados en primarias de ambos lados, no aparece Carter, no aparece Chaguán, no aparece Cruzcoque, no aparece Bodanovich, no aparece Mulet, ni Undurraga. Esos son los que están fuera. Undurraga Alberto. Claro, y Mike Nichols tampoco. Tampoco aparece Mike Nichols. Tampoco aparece Mike Nichols. Así que, y Daniel Labarca, el editor político de Tele 13, ha hecho notar que por primera vez en la encuesta criteria, la suma de Kast y Kaiser, si es que se puede hacer esa suma, porque también hay gente que dice que no se puede llegar y sumar, suma más que Matei. Y lo otro importante es que, siguiendo esa línea, que la suma de las personas que dicen votar por candidatos de derecha, que no necesariamente son personas de derecha, que dicen votar por candidatos de derecha, suma 53. O sea, Kaiser, Kast y Matei. 53. 53. Igual, Ha habido momentos y encuestas en las cuales eso incluso se acerca un poco a 60. Sí. Como decía, ¿quién era que decía? ¿Francisco Covarrubias decía? ¿O tú en tu columna? ¿Quién decía que estaba un poco inclinado hacia la derecha? Sí. Los aires están un poco Pero inclinados hacia la efectivamente derecha. los 3 candidatos que representan a las oposiciones hoy día se mueven entre 50 y 60. Ahí tenéis que sumar a Parisi ahí, ¿eh? Tienes que sumar a Parisi. Que tenía 3, si no me equivoco. Y hasta ahora, todos dicen que no va a ser así, pero hasta ahora, de ahí lo vamos a ver, sigue siendo plausible una segunda vuelta, que yo creo que no va a ser así, pero por los números de ahora, de hoy, entre 2 candidatos de derecha. Y vamos a ver también, finalmente, qué decide el Partido Social Cristiano respecto de llevar o no llevar a Rojo Edwards. Podría llevarlo. Además,
Igual ahí sería enredado llegar con 4 Sí, a sería primera muy- vuelta. sería muy complicado para la medio oposición. enredado, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Si, suman 56 los candidatos de derecha contando a Parisi, porque hay que contarlo ahí, porque realmente no. O sea, No, si efectivamente no la podéis contarlo diferencia como es muy independiente. grande. Y Toá 7, 12, 17 con Bachelet, 21 con Gonzalo Winter. Ahora, lo importante de esa encuesta es que Toá, la ex ministra Jara y Winter, esos tres, se supone que se fusionan en el ganador de la primaria. Claro, y En ahí el caso de suman los tres de 16. oposición, de Más los derecha, 5 de Bachelet. eso no ocurre. Son 20, esos son 21 claros. Sí. Pero son 21 nomás, Sí. pues, ese es el problema. Mira, tenemos escenarios de primera vuelta que simula criteria para este efecto. Aquí está con Carolina Toá como candidata única del oficialismo, descontando a Marco Enrique Minami, que supone criteria para este ejemplo, que va a llegar a primera vuelta, y Franco Parisi también. Claro, esto es que que Carolina Toá ganó la primaria. Que ganó la primaria Carolina Claro. Toá, que Marco Enrique Minami no fue. Y que a la Casi y primaria. Kaiser van a seguir en carrera hasta el final. Y que van exactamente, y ahí tiene Evelyn Matei 26, José Antonio Cast 19, Toa 15, Johannes Kaiser 14, 5 Enrique Minami, 5 Parisi, hay un 16% de indecisos, pero ahí se da, claro, el sueño dorado a la derecha de dos candidatos de derecha pasando a segunda vuelta. Y ojo que ahí también uno podría decir, pero no aparece Jara, es que la sacan a Jara. Es la que no es sea. espontánea. Están dando por hecho que es Carolina Toá la Claro. que ganó la primaria. Exactamente, Claro, exactamente. Exactamente. Siguiente escenario de primera vuelta, esto es mención, no es espontáneo, esto es mención contra este escenario. Y ahí tiene 25 Matei, 18 Cast, 14 Kaiser sale tercero, sobre Jara, que tiene 13, o sea, Carolina Toá es más competitiva en primera vuelta que Janet Jara. Pero aún así no logra llegar, según esta encuesta, Pero a aún así segunda vuelta. no llega a segunda vuelta. 7 Enrique Minami, 5 Franco Parisi, 18% de indecisos en ese caso. Y un tercer escenario de primera vuelta. Aquí sacan a Toá. Ah, la Aquí sacaron dando también. ganador. En la Winter. anterior es como si ganara Gonzalo Winter en la primaria. Y ahí Esta, de nuevo, claro. los tres candidatos de derecha primero, 26 Matei, 17 Cast, 15 Johannes Kaiser, 11 Gonzalo Winter. Se revela en este escenario como el menos competitivo de los tres candidatos de del oficialismo. 6 Enrique Minami, 5 Parisi, que se mantiene firme ahí en 5, y 20% de indecisos. Claro, ahí los tres las personas que dicen votar por candidato de derecha, los tres suman 50 y... más que las 32, 15, 58. 32, 58. 58%. Lo que implica, según estos tres escenarios que hemos visto de primera vuelta, que el factor clave que va a hacer la diferencia aquí es si finalmente Kaiser y Cast compiten separados o logran llegar finalmente a un acuerdo de que vaya uno solo. Uno solo en primera vuelta. En primera vuelta. Eso es lo que va a hacer toda la diferencia al final. ¿Por qué? según esta Porque si encuesta. fueran juntos, ¿pasarían a segunda vuelta? O sea, pueden quedar primeros y Pueden quedar- dejar pueden eventualmente quedar a Evelyn en segundo lugar, o si es que pasa el candidato del oficialismo, dejar a Evelyn Matei fuera. Fuera de segunda vuelta. Pero te fijas, ayer el diputado Lavé, Que esa es la pesadilla de Chile, vamos. Bueno, el sin duda. diputado Lavé fue entrevistado ayer en la que se fue a tercera. republicano. No, a los libertarios. A los libertarios. El generalísimo Kaiser. Y la última pregunta que le hacen, le dicen, ¿Kaiser va a llegar a la primera vuelta? Dice, sí, va a llegar. Pero él dice algo así como, pero todos los días hay que verlo y por ahora sí, ese por ahora. Pero hasta hoy sí. Pero hasta hoy sí. Eso dice. En Kaiser rigor, tiene- este es el escenario óptimo Bueno, de Evelyn Matei. Entrevista de Pedro Rosa y Pablo Catena. Claro. ¿Kaiser tiene que ir sí o sí a la primera vuelta? Sí, absolutamente. Veamos qué prepara el destino y el futuro. ¿Viste? Pero hasta hoy sí. Hasta hoy sí. Es como que parte bien y después Si matiza. Cast y Kaiser compiten en primera vuelta, ese es el escenario óptimo para Evelyn Matei. O sea, pero si van unidos, Pero si llegan Una pesadilla. si llega a bajarse uno en función del otro, apoyando al otro, ese Ahora, es el escenario ojo. más complicado para Evelyn Matei. Casa ha ido afirmando, ¿ah? Sí, ha se va mejorado firmando, en los últimos días. Porque ¿sí? pasó una semana media ciagas, pero esta semana, en ese sentido, esta semana de Matei es un gran aliciente. Sí, sin duda, para que Cast y ambos compiten, Kaiser. para que compitan. Sí, Ahora pues. no vamos a ver, la academia podemos saber, porque la academia entiendo que será los viernes. Digo, de cuánto le pega a Matei los dichos en la entrevista a Chechurana. Habría que ver cuándo cerró. Probablemente Claro. o el jueves o el viernes, exactamente. Claro. Eso empieza a circular hoy día en la noche. Sí, Hoy día a las 8, 8:30 de la noche la manda el bueno de Roberto Isixson. Ahora, de Cadena. perdón, por cierto que por primera vez, ella lo ha dicho, que los comandos presidenciales ya sin ningún tipo de duda están pendientes de la encuesta.
O sea, las encuestas están dirimiendo Sí, los futuros presidenciales. O sea, todos dicen, esperamos la encuesta, esperamos la Porque encuesta. antes te decían, no, nosotros no miramos la Claro, encuesta. no, antes nosotros tenemos proyectos y las Republicanos siempre dicen que no miran la encuesta. y las miran. Si Kaiser hubiera subido, se apanican. ¿Ah? Bueno, subió en un momento. Subió en un O sea, momento. de hecho subió. Sí. Lo que pasa es que nunca volvió a bajar. Claro. Se empezó a estancar Kaiser en algún momento. Pero no bajó. Ahí Pero no bajó. tiene una cosa. A ver, analicemos la semana. Fue una semana media terrible para los dos bloques principales. ¿No? El oficialismo partió con la buena onda de Michelle Bachelet y terminó medio las patas, digamos. Fue un escenario complicado para el oficialismo, particularmente porque se da esta situación inédita de ver al socialismo democrático dividido en dos candidaturas, compitiendo Carolina Toá con la senadora Bodanovich, y por lo tanto abriendo también, igual que como ocurre con las oposiciones, un escenario eventual bien extraño, que es que finalmente eventualmente podría terminar ganando o la ex ministra Jara o Gonzalo Vinter una primaria, precisamente como consecuencia de la división entre Toá y Bodanovich, que es un escenario, yo lo veo poco probable. Yo sigo creyendo que la que tiene todavía, según las encuestas, más probabilidades de ganar, aún con Bodanovich en carrera, es Carolina Toá, pero eventualmente ese escenario ya hoy día no es tan inverosímil. No miren menos a Jaime Mulet. Bueno, y Jaime Mulet, ¿Bebé? Sí. Es que no aparece. No, todavía no aparece, pero bueno, todavía le queda tiempo, me parece. Era un hombre fea. Federación Regionalista. y la otra gran duda, la otra gran interrogante finalmente en el mundo del oficialismo, de la centroizquierda, es ¿qué va a hacer la democracia cristiana? Undurraga va a ir a la primera vuelta, se va finalmente a sumar a la primaria, va a apoyar a Carolina Toá. Dicen que no. Me dicen que que no están los diputados, los parlamentarios que están aquí, todos los parlamentarios son los más preocupados de sí mismos. Entonces, en el fondo, alguien se tiene que preocupar por ello. Alguien tiene que preocuparse cada uno. Entonces, lo que me dicen es que con Undurraga en primera vuelta están muertos las parlamentarias. A mí me lo dijeron de una manera muy dramática en la semana. Me dijeron algo así como, ¿te acordás de lo que le pasó a Jimena Rincón? Claro. Que había ganado la primaria. Y que una rebelión parlamentaria terminó Yasna Proboste claro, en la papeleta. Se asustaron con el resultado. Bueno, pero si le va a pasar lo mismo. Eso claro, fue lo que me si dijeron. Undurraga no va a primera vuelta, la pregunta es ¿qué hace la democracia cristiana en primera vuelta? Ya, pero hay una cosa que... Puede apoyar a Bodanovich. Pero hay una cosa anterior. ¿Cuál es el diseño de Alberto Undurraga? Porque Alberto Undurraga dice, no, voy a ir a una primaria si está el Partido Comunista. El diseño de Alberto... Pero todo indica que la primaria va a incluir a Janet Jara. Ya, yo le pregunté y le dije, pero... ¿Al propio Alberto Undurraga? Al propio Alberto Undurraga le dije, pero ¿de verdad cree que van a poder hacer una primaria? Porque la idea de Undurraga era la primaria con Bodanovich, con Toá, y querían agregar a Mulet. Era el 2021, pero que fuera legal. Claro, y me dijo, no, esto fue hace un tiempo atrás, nadie conversado con Mulet. Bueno, Mulet ya cruzó hacia el otro lado y nada indica que van a ir con la DC. Entonces ese diseño está hoy muerto. En la política nada está muerto, pero en este caso está muy muerto. improbable. Carolina Toá le da una entrevista hoy en el DF+. Se me olvidó quién la hizo, por eso no lo cito y no lo tengo acá. Pero dice que la DC tiene que tomar una decisión respecto de esto, pero todo indica que por el camino único, por el camino propio no le va a dar ni réditos ni le va a dar el combustible. Además necesita un acuerdo parlamentario. O sea, como Carolina Toá invita a la democracia cristiana. Claro. También. Si la DC insiste en el camino propio, pone en riesgo también el pacto parlamentario. Y tiene 3 senadores que van a la reelección, me parece, ¿no? Sí. Y los 5 diputados. María José Gutiérrez hizo la entrevista. María José Gutiérrez de Sí. DF+. Lo más probable es que termine al final inclinándose por apoyar o a Carolina Toá o a la senadora Bodanovich. Porque en primera vuelta, en la primaria. Claro, la primaria hay que ver por quién se manifiestan, porque ahora Bueno, de lo que respecta a lo que dice Iván, hoy día... Max, perdón, Iván es tu hermano, que soy amigo también. y el señor aquí Yo presente. también. Sí, no, Camilo Escalona da por muerto el socialismo democrático. Sí. Dice No, que impactante. Se extinguió. Sí, no existe, dijo. Más adelante veremos en qué se convierte esto, pero el socialismo democrático, a partir de lo que pasó cuando partió el gobierno Boric, esa coalición ya no existe. Es divertida la entrevista a Escalona porque se trata a sí mismo como de reliquia, Sí. de reliquia de la política. Sí. Pero hay que reconocerle a Camilo Escalona que influencia tiene y experiencia tiene. Que es un, Sí, secretario general del sobreviviente de Es la un política. sobreviviente, sí, totalmente. O sea- Ricardo Lagos, a propósito del sobreviviente, le dio su apoyo a Carolina Toá. ¿Mueve la aguja? Yo creo que muy poco. Probablemente en algún sector que puede haber estado de un mundo de centro-izquierda, que puede haber estado dudoso si votar por Toá o votar por Bodanovich, que puede haber estado en esa Ya, disyuntiva, eventualmente en ese mundo Podría- puede mover algo la aguja, Mira, ahí pero en está. general
lo veo poco probable. Que Es se bien, mueva. es bien expresiva la foto. Sí, no, la foto es... Ahora, esto es... ¿Para qué estamos con cosas? Esto es parte de la deliciosa venganza de Obvio. Lagos en contra del PS. Oye, como Sí. decía el bueno de Adán Álvarez, destacado columnista de Tele 13 Radio y militante del Partido Socialista, dice, eligió en la fecha del aniversario del Partido Socialista para sacar la bandera. Aquí para hay, sacar la bandera. aquí hay Toda. una dulce venganza respecto de lo que fue El 2017. el 2017, la decisión del PS de apoyar a Alejandro Guillé y no a Lagos. Y Ahora el, lo que el queda- leguismo no se olvida de eso. Lo Y que el Ricardo queda- Lago tampoco parece. No sé a juicio usted, pero lo que queda por lo menos, a mí modo de ver, es que Boano y Chitoa van a la primaria. O sea, yo por lo que No leo se van a bajar. todos... ¿Que bueno, no se baja? No, Yo no veo Es que, por la dónde. candidata, es que la candidata del Quique, por eso. Sí, no veo, no El veo primer- ninguna señal hasta El primero ahora. que creyó en Bodanovich fue Quique Mujica. No, si más que creer en Boano es intuición política, de decir, hay un espacio ahí porque hay un vacío de poder en el Partido Socialista, después empecé a reportear y algunos me decían, puede ser. Podría ser, Claro, terminó siendo. y fue. ¿Y Y tú por lo decís que que llega? entiendo, ¿Tú también decís que llega? Sí, yo creo que, o sea, Al quedan 29 10 días. de junio. Esto quedan 10 días, tendría que bajarse en los próximos 10 días. Y aparentemente hay un apoyo y un respaldo de la base del partido muy fuerte para que se compita contra Carolina Toá. y capaz en que primera gane vuelta. en el Jara. Y tiene que En la resistir, primaria. tiene que resistir 2 encuestas más, donde puede marcar poco. Claro. De inscrita ya listo, o sea, la encuesta. No, ya inscrita ya da lo mismo. Claro. Entonces, Claro, tiene que resistir la cadena del próximo domingo, que es 27. Claro. Y chao. Y se acaba. Si Y el chao. 29 es la fecha. Claro. Una encuesta más. se inscriben y se acabó Yo veo las dudas. Veo muy difícil que se haya tomado esta decisión para que la candidatura durara 15 días. Sí, ¿no? Sí, lo veo Más muy que medio sí, feo. Lo veo poco probable. Bueno, después de la primaria de Chile vamos todos probables. Ya vamos a ir a la derecha. ¿Dónde aparece? Es que leí tantas cosas hoy día en la mañana que ya se me olvidó. Pero en alguna parte dice esto de que Bodanovich estaría dispuesta a bajarse si es que le aseguran, porque está difícil en el Maule, la reelección, si le aseguran una candidatura senatorial más protegida en el norte. Y que se fue una persona de su confianza como delegado y todo lo Tendría que ir a pelearla con Insulza, Arica. No, es más, un poco más al sur. Ya, porque en un momento se habló ¿Es, Arica es también. Atacama o Antofagasta? Es Atacama, Ya. creo. Ahora, Lo que pasa en Atacama. Yo el escenario actual veo... es presidente veo del bien- partido, además. sí, Eso lo enreda todo. veo bien... Sí, porque tiene difícil. que negociar a su favor. Y tiene que negociar ella misma. Y ya el Comité Central dio designó, o sea, tenían que reunirse de nuevo para sacarla de la designación. Para y yo no sé cómo nombrar eso que va a Bueno, pasar. pues a Renovación Nacional parece que le va a Por pasar eso te algo digo, parecido. la contra-designación, una cosa así. Ya, es un enredo. Sí, está Fue una difícil. mala semana para el Partido Socialista, que además se metió en este enredo por el reemplazo de Isabel Allende, que fue bien. De hecho, Camilo Escalona en la entrevista hoy dice, pide disculpas, le pide disculpas a la ciudadanía Sí. por el Y, espectáculo. y pide que por favor no le sigan preguntando del tema. Además, que no va a hablar. que no va a hablar más del tema. Ya, algo pasó. Algo pasó que no fue solo la cuestión administrativa que Paulina Bodanovich explicó en Tele 13 Radio en la semana, digamos. Fue todo muy enredado, porque recordémosle a la gente que destituyen a Isabel Allende, en un gesto Bodanovich le dice a Isabel Allende, usted nombre a su reemplazante, además de su piño, de su lote, no, piño no, de su lote, piño está... Sí, Ya ya viene viene el ministro Cordero. a Claro, propósito. de su lote, Es bien poco republicano el gesto, pero bueno, ya. la senadora Allende dice, quiero que sea don Tomás de Rementería, el diputado por la zona, listo, se arma el oficio en el Senado, todo está bien hasta el día de que iba a ser, y se suspende Y el ahí nombramiento. dice Paulina Bodanovich que le advierten que la comisión política tiene que hacerlo y no había pasado por la comisión política. Ya. Desde el punto de vista legal, digamos, no por... Que es no una por decisión del gentileza. partido, no de la senadora, de la ex senadora. Bueno, es que Claro, pero hay un es que también... sí, bueno, si esa Max, es parte ¿quieres del- designar un senador? Claro, si esa es parte del problema. Pero hay que un, parte del finalmente- problema. claro, hay un interregno ahí que podría haber sido todo más fácil, porque hay un interregno de silencio, donde si esa era la respuesta. Era cosa de decirlo. Es decirle, oye, por una cuestión formal... Vamos a eh, retirar esta cuestión y la vamos a volver claro, a presentar. Y por negligencia o porque la verdad que era otra la historia, no se dijo eso. O sea, en ese lo que dice momento. Camilo Escalona es que es otra la historia, po. Porque Isabel Allende... Pues si no, no se explica la respuesta de Camilo Escalona en la entrevista del Allende, Mercurio de claro, hoy. y Allende entró en estado de reflexión. Cuando dicen los políticos cuando están presionando para lograr algo, estoy en estado de reflexión. Tomás de Rementería renunció, Claro. tuvieron que convencerlo después. Entonces, me No, parece porque eso que- ya era el baldón final, que Isabel Allende Claro. además renunciara a la militancia socialista. o sea, procedimental no fue, no creo. No, pues evidentemente, evidente que no, y lo de Camilo Escalona hoy día en el Bueno, y Mercurio es súper claro. una de las versiones que se agrega a esto es que el Partido Comunista presionó muy fuerte
porque Carol Cariola va como candidata a senadora por esa zona y Tomás de Rementería, además de ser la pareja de Carol Cariola, también eventualmente si es que quedaba en este cupo, podría ir a la elección a competir directamente contra Carol Cariola. Ya, pero las presiones no resultaron porque bueno, por lo pronto de Rementería va a ser el candidato a senador. O sea, va a ser senador y candidato. O sea, va a ser senador, candidato a senador por la quinta y va a competir con su pareja, por tanto. Hasta ahora, claro. Y contra el Partido Comunista. Igual van a estar tensos los almuerzos, encuentro. Ahora, ¿no? Es bien difícil porque, salvo por razones... Si es que almuerzan, porque la campaña... Claro, salvo por razones personales, es difícil. Yo nunca había visto una cuestión que sucediese en Chile, que parejas fueran a una elección competitiva. Competitiva porque Cariola, por lo pronto, si se baja, van a decir, esto es machismo. No se puede bajar. No, claro. Y el Partido Comunista como que no. Es una candidata demasiado emblemática. O sea, el Partido Comunista se mete en un brete, si baja problema, Carol, si baja Carol Cariola, muy difícil. Es más probable que el PS baje a Rementería, la verdad. ¿Y qué era el niño Borja? Que es el hijo de ellos. La guagua en el medio de este conflicto. Que es famoso. Va a ir a las dos Pero campañas. le preguntaron a Tomás de Rementería y dijo que había un acuerdo y que, en fin, que si se daban así las cosas, podían competir, digamos. Sí. Lo que habla de una salud mental, pero maravillosa, envidiable. Por lo menos en el inicio. Bueno, anda a saber tú cómo son las campañas. Eso? Oye, antes que hablemos de la derecha, déjame mostrar esto, porque es muy raro que aparezcan. Dice que están en. Perdona, aquí lo voy a mostrar. Es muy raro que aparezcan revistas en papel. Y esta es supongo que se llama así, ¿no? Sí, de Dínamo. La revista de El Dínamo, claro, que dirige Felipe Bianchi. Qué bonita la revista. De vuelta totalmente en el periodismo. Es bonita la revista, es tipo así New Yorker. Y estas son, las ilustraciones son de Manuel Santelice. Que era corresponsal de Cosa, que era corresponsal de Cosa en Nueva York, que trabajó acá en Chile y que se dedicó a la ilustración. Y esta la elección según Gumucio se juntó con los 4 principales. Esta portada lo dice todo, son 3 de derecha y Carolina todas. Y le hizo un perfil a cada uno. Y además hay una columna muy buena de Gonzalo Saavedra sobre muy Pablo Bortolomeoli, y hay una columna muy buena de Gonzalo Massa sobre los chilenos que viven fuera de Chile. Hay algo más bueno que lo logra revista de papel. Así que como nosotros somos fans del papel, yo alcancé a leer los perfiles de Gumucio y la verdad están muy buenos, muy interesantes. Sí. Así que felicitamos la valentía de editar una revista en papel. Así a la gente del DIRA, a Catherine Echaíz también, que es la directora ejecutiva del grupo, que también edita la revista Velvet. La derecha y su semana para el olvido, como dijo la tercera ayer. Sí. El Mercurio trata muy mal a Denis Matei hoy día. Yo creo que más que para la derecha en estricto rigor, la semana fue mala para Chile Vamos y para su candidata. Los que estuvieron ahí en una situación complicada son Chile Vamos y particularmente la candidatura de Evelyn Matei. Creo que efectivamente tanto lo de las cámaras del Estadio Nacional, que fue un chascarro finalmente. Es un chascarro, ¿no? Igual lo explicó. Que salga el ministerio explicando... No, dijo la famosa entrevista 1:30, que las cámaras no había cámaras, que las cámaras de adentro, dice, son muy malas, que una cámara buena cuesta mucha plata y esas cámaras que tienen son pichiruchi, no lo dijo, lo digo yo. Entonces, por eso dijo, no hay cámara, porque las cámaras son malas y que no sirven para nada. Ya, pero no podría abrir el flanco. ¿No? O sea, la frase no puede abrir un flanco. Sí. Eso no, dijo en la explicación que dio ella. No, yo por eso, sí. Y de ese Cume Codelco también dio una explicación que también no yo eso no lo entendí, lo de ese Cume Codelco. Que era ponerle un poco de picardía. Dijo que el tuit lo había hecho con picardía. Claro, como para molestar al gobierno. Si lo malo que le coincidió, y eso despertó mucha sospecha en el mundo de empresarios mineros, que lo reporté, que coincidió con la liberación que tiene Tianqi ahora, los chinos, sí, de nombrar directores. Claro, porque Tianqi, como Tianqui tiene propiedades mineras en otras partes del mundo, claro, tenía dentro de las restricciones que puso la Comisión para el Mercado Financiero para Tianqi, al comprar un paquete de SQMD, aproximadamente el 23% de la compañía, le puso restricciones para nombrar directores. Claro. Y ese plazo, durante un plazo, y ese plazo se vence ahora. No, se venció la semana pasada. Ya, se venció. Justo, creo, 2 días antes de... Y Tianqi todavía está analizando eventualmente escenarios judiciales para enfrentar la fusión, el acuerdo entre el Codelco porque el grupo controlador de SQM considera que es positivo, pero Tianqui no. Y por eso... Y es hostil, o sea, hay una relación hostil. Y está evaluando escenarios judiciales. Sí, 3 ejecutivos de multinacionales relacionados con la minería, les pregunté y todos no entendían por qué era bien extemporáneo, además, en una campaña más que está centrada en delincuencia y en crecimiento, hablar de una fusión.
Pero, Además de un acuerdo que ya pasó por el Congreso. y lo hacían así en el link con los chinos. Entonces ahí se complica. Ahora, eso es lo que dicen ellos, no estoy diciendo que sea así. Pero Vamos a estar con Diego Chalper más rato. Y ahí un le vamos a acuerdo que preguntar. además no fue mal visto por su sector. En el mundo de la derecha el acuerdo No, po. o sea, SQM, el gobierno tuvo que tragarse el sapo de claro, acordar con fue más Ponce bien, Lerú. fue más bien un trago amargo para la izquierda que para el gobierno. Entonces, ¿por qué Evelyn Matei sale a cuestionar? Es raro. O sea, Sí, Gonzalo además, Vintes que para la oposición, Gonzalo perdón. Vintes tiene que dar una vuelta para encontrar positivo y lo Sí, encuentra. sí. Estuvo acá y lo defendió en un montón. Pero no es lo que el gobierno quería hacer, po. Y además no profundizó porque quedamos con la duda, los parlamentarios se movieron, no se movieron, nadie se movió. O sea, No. pasó el tuit, además por tuit. Pasó el tuit y ahí quedó la discusión. Entonces, fue muy poco entendible qué fue lo que quiso hacer. Yo encuentro bien grave porque además es la persona que va liderando la campaña. O sea, digo, como que de alguna pone una sombra de duda y qué pasa si es presidenta lo va a echar para atrás. No, y lo otro con la urgencia que necesitamos sacar adelante lo del litio luego. Estamos con el pecado, o sea, con la cuestión atávica del salitre, que tenemos todo metido en la cabeza, que éramos ricos hasta que el salitre murió. El litio lo mismo, estamos todos con la urgencia, el hidrógeno verde, entonces decir, eso empieza a pasar mismo- un poquito la permisología de nuevo con el litio ahora. O sea, no me hizo sentido lo de la picardía. Porque una persona que quiere liderar el Estado, administrarlo, no estaba picardía, yo encuentro, ¿no? Y en un tema Perdón la opinión, pero- y en un tema tan de largo plazo y tan sensible. No, estoy de acuerdo. Efectivamente fue una. Y esto remata finalmente con la entrevista Con el favorito de aquí. en la Checho entrevista Irane. con el Checho Irane, en la cual se abrió de nuevo un flanco gratuito, innecesario. Yo creo que aquí las tres cosas, cámaras en el estadio, el tema del acuerdo SQM, Codelco y sobre todo en el tema de las expresiones sobre el golpe y sobre las violaciones a los derechos humanos, lo que hay es básicamente improvisación. Improvisación. Es decir, sobre todo el último tema, el tema de derechos humanos y golpe de Estado, es un tema tan sensible, tan delicado, que uno tiene que llevar las respuestas muy bien preparadas. No tiene espacio para improvisar, menos Evelyn Matei, hija de un ex integrante de la Junta Militar. Y yo creo que ese fue su gran error, porque yo creo que al final del día lo que dijo Evelyn Matei me parece menos grave que la forma como lo dijo. Si lo Ya. que dijo, ¿qué cosas dijo? Dijo, el golpe era inevitable y necesario. Bueno, desde hace 50 años que sabemos que hay un sector muy importante de la sociedad chilena, si es que no mayoritario, que consideraba necesario o que al menos sintió el golpe con un cierto alivio. Claro. Hay un sector muy importante de la sociedad chilena que representa ese sentir, esa sensibilidad, y Evelyn Matei es parte de ese Que Chile. es más o menos la mitad. Claro. Y de la derecha te diría el 95%. Y un sector de Si la no más. y un sector importante de la Claro. democracia cristiana también. O sea, el expresidente Frei Montalva en su momento, el expresidente Elwin, en las memorias que acaba de publicar hace un tiempo atrás, o sea, dejan claramente establecido que aquí no había ninguna otra posibilidad salvo el golpe militar para evitar una guerra civil. Ya, pero ahí Y, por eso lo que te digo no es algo que uno diga está Oye, tan, qué está tan cosa tan, fuerte. claro, tan y, lo otro, descaminado. y lo otro que dice es algo que suena más duro y más complicado, que es el tema de los muertos en la primera Ya, etapa. es que ahí de y nuevo. ahí, de nuevo, en mi opinión, hay algo que uno se explica, o que yo creo que explicó muy mal. En todos los golpes de Estado hay muertos. En Sí. todas las revoluciones hay muertos. En todas las guerras civiles hay muertos. Yo por lo que vi cuando reescuché la entrevista, me dio la sensación de que la lógica iba más en ese sentido, pero estuvo muy mal dicho y muy mal explicado. Igual día que lo de se las el- cámaras, abre el flanco. Hoy día, Porque- hoy día le vota el argumento una carta de la hija de Carlos Prat Sí, po. en el Mercurio, que el papá murió el año 74 y esa muerte no era inevitable. Y- No, es demoledora. Claro. O sea, más que ahí está la columna de Carlos Peña, está Sí. una columna No, de si se Jorge abrió un Chauson en flanco Exante, completamente Pero no, gratuito. que le lo sacan que- la cresta, pero lo de la hija de Prats es Ya, pero demoledor. Piñera, por ejemplo, en ese sentido habla de desenlace predecible, que es una manera de decir, iba a ocurrir lo que ocurrió porque el camino iba hacia allá, cierto que la historia, como dice Peña, está hecha por hombre y no es que sea el azar el que lleva eso, pero precisamente no fue el azar lo que ocurrió ahí, fueron diversas soluciones, problemas, problemáticas, liderazgo,
un ambiente más de Guerra Fría, Fidel Castro metido aquí no sé cuánto tiempo, que una visita insólita, inédita, que fue lo que casi sepultó a Allende. Allende quería que se fuera y no se iba, porque él no creía en la vida chilena social. Todo eso, pero es un desenlace predecible. Entonces, digo, las maneras de enfrentar este tema también tienen que ver con lo que sacó ahora la gente de Republicanos, que es, aquí la elección se juega por el futuro, no por el pasado. Que la columna de Cristian Valenzuela hoy día en la tercera. Claro, habrán discusiones y van a existir, claro, pero el tema era totalmente evitable. O sea, ¿por qué terminar hablando de eso? Claro, eso era evitable. Eso era evitable. Yo creo que si hay un tema en el que alguien, precisamente como Evelyn Matei, debiera estar absolutamente preparada y clara respecto de qué responder cuando esta pregunta inevitablemente se ponga sobre la mesa, eso fue lo que no ocurrió en esta entrevista. Y además hay otro problema. Mira la portada de D. ¿Quién aparece ahí? Carolina Toá. ¿Cuándo murió el papá de Carolina Toá? Obvio. En ese periodo. ¿Era inevitable la muerte de José Toá? Y los atentados de Leyton. O sea, se la regaló. Sí, y además Carolina Toá dijo, hubo poca empatía. Uno tiene que encontrarle razón. Digamos. Claro, porque tú estás hablando de gente que no se pueden considerar terroristas. O sea, Carlos Prats. Que no andaban no andaban disparando. Bernardo Leyton. Orlando Letelier. Bueno, Orlando Letelier. Claro. Entonces, Ahora, hay un problema de diseño. O sea, hay una frase mala. Es como la de las cámaras del Estadio Nacional. Cuando tú dices no hay cámara y tenía un problema. En este caso, inevitable, tenía un problema. Pero 1 hora 40 de entrevista. ¿Cuánto pelamos al presidente? Perdón el verbo. ¿Cuánto pelamos al presidente por los 58 minutos de cuando se fue Monsalve? 1 hora 40 en la radio, aunque sea la radio Agricultura. Sí. Que se supone que es más amigable con la derecha, a pesar de que algunos de la derecha consideran que Checho Irán es un amarillo. Sí, hablaron harto. Yo la escuché la entrevista completa y hablaron harto. Y desde todo el momento que se habló de este episodio fue mucho más largo. O sea, la cuña, que iba a ir la maldita cuña para ella, pero ella dijo que cuando lo habían nombrado a su padre había sido un problema dentro de su familia porque sabían que había atentado a los derechos humanos y que el papá había decidido aceptar porque Chile está a puertas de una guerra con Argentina. Claro. Todo eso lo explicó. Si lo pasa que la cuña queda, y no digo que sea injusto porque uno habla lo que habla, sobre todo cuando es candidato presidencial, o candidata en este caso, entonces una entrevista 1 hora 40, las posibilidades de meter la pata son infinitas. Infinitas. O sea, ¿tú crees que vendría aquí 1 hora 40? Probablemente no iría a ningún lado, pero como te digo, yo creo que efectivamente... Pero de 1 hora 40 puede hablar de los fenicios hasta la invasión a la luna. Lo que no puedes hacer ni en 1 hora 40, ni en 10 minutos es improvisar en un tema como este. Piñera, ¿cuánto habrá pensado los cómplices pasivos, por ejemplo? Claro, eso es un diseño, po. O sea, la frase es perfecta. Perfecta, porque denota algo sin poner el dedo acusador en la frente, pero cada uno sabe cuánto le compete ser un cómplice pasivo durante el golpe. Porque hay una cuestión básica de cualquier entrevista, cualquiera, de una candidata presidencial o de cualquier persona que da una entrevista, que es el motivo, el propósito. ¿Para qué vaya a dar la entrevista? Porque no la dais gratis, po. O sea, es absurdo dar una entrevista porque sí, porque queréis salir en la foto, es absurdo. Ahí fue a buscar el público de derecha. Ya, ok, pero 1 hora 40, ¿qué es lo que quería decir? ¿Qué es lo que quería hacer? ¿Cuál es el propósito? Y ahí es donde entra el problema en Chile Vamos el generalísimo, el jefe de campaña, el equipo y todo eso. Claro. Y hay un sector que también cree que esta entrevista se dio y en este contexto, en la Radio Agricultura, para de alguna manera entrar más duramente a disputar el electorado de Kaiser y de Kast. El de la nueva derecha. Y que estas palabras, estas expresiones responderían más bien a esa lógica. Y que escuchan mucho el programa. O sea, a pesar de que encuentran amarillo en Checho Irán. No, pues si a cada rato le escriben para decirle que un amarillo de izquierda, entonces... Vendido. Claro, entonces... Yo sinceramente no creo que haya habido una estrategia en función de eso, sino que más bien lo que hubo fue improvisación. Que es peor. Sí, es más, por eso se prendieron las alertas. Claro. Por eso se prendieron las alertas en Chile Vamos. La famosa navaja de Occam. ¿Qué es? A un problema complejo, de repente la explicación simple es la que es la más simple, es la más probable. Lo que nos lleva al tema de la primaria de Chile Vamos, que yo la daba por descartada. Yo también, fíjate que he estado reporteando hasta ahora. Hasta ahora. Hasta este momento. Hasta este momento. No está zanjada la primaria. No. Va camino a... Se supone que mañana la anuncia. Chaguán hoy día reveló los secretos de la famosa primaria, que esto lo orquestó la disidencia RN, Cristian Monkever y otros. Cristian Monkever, se le ocurrió Núñez, esto, estaban un poco... Claro,
me dijeron desde ese grupo que estaban desesperados con que no había primaria, y que decidieron dar el salto, metieron la pata al agua para ver si había agua en esa piscina, con Chaguán manifestando, que nadie lo entendió mucho, diciendo que está dispuesto a ir a la primaria. Entonces uno dijo, qué extemporáneo esto, ¿por qué? Claro, se está orquestando algo, una conversación que incluye a Cruz Coque como candidato de Evópoli, Chaguán como candidato de RN, que renunció a RN después de 35 años de militancia, y Rodolfo no ha Carter. renunciado, hasta donde se sabe, ¿no? A Rodolfo Carter, esto iba a ser anunciado el miércoles, como contó La Tercera, Ya. en un acto, entiendo, en el Parque de la Escultura de Providencia. Al mismo momento que estaba preparándose esto, Evelyn Matei dijo que con Carter una primaria no daba y con Chaguán tampoco. Ah, y eso dijo también en la entrevista de la Claro. agricultura, po. Eso Dijo fue- que Chaguán se había mandado solo. Eso fue, para que te hagáis una idea, fue como a las 12:50. Porque fue el final de la entrevista. ya. Claro, como a las 12:50 dice eso, entonces viene el tema del golpe, viene esto y se baja esto. A Carter lo tenían citado y Carter había dicho que sí. ¿Que iba a ir? Carter le dijeron, ¿Al Parque de la Escultura? Sí. Y habían invitado alcaldes también. habían invitado al alcalde y ya estaba todo más o menos zanjado. Hubo conversaciones el jueves, bueno, todos los días, por cierto. El jueves Carter quería que, si El jueves al día siguiente de la entrevista. él Vamos. decía que sí, ¿Ya? pero que lo anunciaran ya, no el lunes. Bueno, han pasado todos los días, Tenía que pasar la Semana Santa. claro, y Chaguán dice que mañana debería anunciarse esto. Hay un tema legal ahí, que Chaguán dice que no le aplica la ley antidíscolo, hay otros que dicen que le aplica a él. Cruz Coque debería, no se sabe si va a renunciar o el partido va a desnominar a Evelyn Matei. Eso lo encuentro increíble. Es un enredo. O sea, Es muy raro, ¿no? De nuevo, lo que está pasando ahora con Chile Vamos y su primaria refleja una improvisación, a mi juicio. O sea, partidos que van a tener que Nombrar, desnominar, Claro, desnominar. Desproclamar. Depostular. Desproclamar. Deproclamar. Ya, así lo vamos a llamar desde ahora en De proclamar. Claro, De de proclamar un verbo proclamar. nuevo. Ya, me gustó. Claro, Renovación Nacional va a tener que deproclamar, entre comillas, y eventualmente apoyar a un independiente que era senador de su partido hasta hace 3 días atrás. Evópoli deproclamar a Evelyn Matei y eventualmente proclamar a Cruz Coque. Una persona de RN me explicó que eso Entonces, la verdad es un escenario... No, me dijo una persona de RN que eso tenía solo implicancias comunicacionales y políticas, porque legalmente el partido que inscribe es la UDI, que es la militante Evelyn Matei. Entonces que en eso no había problema. ¿Sabéis lo que yo me quedo? La conclusión, hablé como con 5 dirigentes que están detrás de esto. ¿Sabéis qué? Traiguémonos el sapo, lo vamos a pasar mal un rato, en una semana más, así, nadie se va a acordar de esto y vamos a tener primaria. Y va a empezar la campaña y chao. Y vamos a tener primaria. Ya, pero hay que tragarse el sapo, porque no está bonito. Que está bonito, no está bonito. Que está prolijo, no está prolijo. Algunos de los candidatos que están dentro de los 4 me acaban de decir lo mismo. O sea, la improvisación heavy, pero la candidata, eso es lo otro. Nunca subimos si la candidata quería o no quería. Hay diversas versiones. Porque Chaguán dice que la candidata le pidió. Sí. Pero otros decían que la candidata no quería ir a primaria y lo dijo ahí que con Chaguán o Carter. Ahora el comando Matei dice no, es que ella se refería a una primaria solo con Chaguán Y o solo solo con Carter. En esas Ahora, condiciones que tiene ella no razón, quería. pues, sí. Claro. Venimos saliendo de un largo verano, que estén discutiendo esto a 15 días del cierre de las inscripciones. No, y el colmo que no se han dado cuenta Muy que... chileno. Oye, demócrata, esto se debe haber preparado en noviembre. Si querían la primaria con Rincón, Ya, pero ayúden es a Rincón a conseguir la firma. Pero Eran eso es muy 500 raro. firmas, Pero 300 es que eso es muy firmas. raro. Jimena Rincón se preocupó de pedirle al Servicio Electoral y al Tribunal Calificador de Elecciones un pronunciamiento respecto de si cumplía el requisito para presentarse nuevamente al Maule, y el Tribunal Calificador de Elecciones y el Servicio Electoral le dieron la razón. Podía porque no había cumplido la mitad del periodo como senadora por el Maule. Ya. Tenía todo eso claro. ¿Por qué no tenían claro que no podían ir a una primaria? Es un misterio. Si ya se habían preocupado de otras cosas. Porque ahí le cerraba perfecto. po. Sí. Ahora, yo coincido con la tesis de que, a pesar de este también, de nuevo, chascarro, entre comillas, respecto al tema de la primaria, es mejor hacer primaria que no hacer. Sí, ¿ah? O sea, la tesis comerse el sapo. Creo que pasarse Pobre sapo. todo mayo y todo junio viendo la primaria del otro lado del oficialismo, la competencia, el despliegue de los candidatos, después la franja electoral, mirándolo desde la gradería, creo que el costo para Chile Vamos es muy alto. UDI, Es como nosotros con el Mundial de Fútbol, Más o lo vamos a ver por la menos, tele. claro, Sí. UDI y Evópoli siempre estuvieron a favor de las primarias. Incluso Si era Guillermo Galilea, Ramírez decía Carter y Matei. Era van Galilea igual. en RN que no quería. Son Galilea de son RN, dos porque meses todo lo de otro campaña. dice, la disidencia de RN también quería primaria. Con Quique Mujica. Son 2 meses de campaña. Oye, Es Chaguán mucho. anunció programa de gobierno ya.
¿Verdad? Está feliz Chaguán. Pero si Chaguán quería ser candidato presidencial desde el 2017. Pero si todos los políticos quieren ser candidato presidencial. Bueno, es verdad. ¿Y los analistas políticos? Es como los cardenales que quieren ser papa. No, jamás. ¿Jamás? Jamás. ¿Jamás? ¿Tú tampoco? ¿Qué cosa? ¿Candidato? No, Jamás, nunca. no, Menos pagan mal. muy poco. Menos mal, porque no, porque me molestaría perderlos. Con Quique Mujica y Max Colodro en esta edición de Mesa Central, muchas gracias por compartir este Iván, domingo de Pascua buenos con días. nosotros, domingo de Chao, que estén resurrección muy bien, de la Semana Santa. Nos vamos a una pausa. Al regreso, Cristóbal Uneus, Dan Holster también, el ministro de Seguridad Luis Cordero y Diego Chalper, el diputado de RN, en esta edición de Mesa Central por el 13, en simultáneo con T13, por el 13, en simultáneo con Tele13 Radio y T13 en vivo y todas nuestras plataformas, con el ministro de Seguridad Luis Cordero esta mañana. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muy buenas tardes. Buenas tardes, sí. Exactamente, 12:06. Oiga, a ver, hablemos de lo de Santa Bárbara en el Biobío. Sí. Grave, porque son 47 máquinas, entre camiones y retroexcavadores y otro tipo de máquinas. Un atentado que no se daba en la zona hace harto tiempo y que ocurrió esta madrugada. Así es. Los hechos son muy graves. Nosotros tenemos las primeras informaciones. El Ejecutivo tomaba la decisión, en este caso, de iniciar la recopilación de antecedentes porque se va a querellar por ley antiterrorista. ¿Por qué por ley antiterrorista en este Por caso? ley antiterrorista porque, dada la forma y modo en que se ejecutó, el tipo de incendio, el lugar donde ocurrió, las leyendas que se establecieron en el lugar reivindican una asociación terrorista respecto a la cual el gobierno considera que este es el momento para ejercer la acción de la ley antiterrorista. Lo mismo, aprovecho de comunicar respecto del atentado del día 7, que comprometió a un par de cabañas y una bodega en la zona de Contulmo. En Contulmo, claro. Donde reivindicó una organización terrorista, la reivindicó explícitamente. El Ejecutivo, respecto también de ese hecho, va a ejercer las acciones por ley antiterrorista. Entonces el gobierno considera, en el caso de Contulmo, la resistencia mapuche lafkenche. Yo no voy a reivindicar... Sí. ¿Ya? ¿Considera a estos grupos los considera terroristas? El Ejecutivo considera que son organizaciones terroristas y son asociaciones terroristas que deben ser tratadas como tal. ¿Todas las agrupaciones que ejercen la violencia? En este caso sí, en la manera en que está construida la ley antiterrorista y la forma en que se han ocurrido estos atentados, llevan al Ejecutivo, al Ministerio de Seguridad, a tener la íntima convicción que corresponde aplicar la ley antiterrorista. Pero para que quede perfectamente claro, usted ha hablado de estas dos, la de anoche, la de madrugada en Santa Bárbara y la de Contulmo el otro día. Le pregunto de nuevo, ¿todas las organizaciones que ejercen la violencia en la macrozona sur son consideradas por el gobierno terroristas? Para efectos de la ejecución de los delitos, una organización destinada a ejecutar acciones de este tipo, con este tipo de reivindicaciones, en opinión nuestra, constituyen organizaciones terroristas. Reivindicaciones como la libertad de lo que ellos llaman presos políticos, que se vayan las Fuerzas Armadas de las determinadas zonas, ese tipo de reivindicaciones. Pero además de eso, reivindicaciones que están asociadas a la comisión de ilícitos, de delitos que están amparados por la ley antiterrorista. ¿Cómo cuáles? Como el incendio, en este caso, en zonas pobladas o en zonas próximas a zonas pobladas, que tienen por propósito... ¿Qué es el caso de la Central Rucalhue? En el caso de la Central Rucalhue, pero también en el caso de Contulmo. Esta es una central que está en construcción en Santa Bárbara, que es de un holding chino que compró la operación y que está en construcción, digamos. Así es. Pero por las magnitudes, además por el tipo de maquinaria y por el propósito perseguido, el gobierno considera que deben ser tratadas como asociaciones terroristas. La querella por ley antiterrorista y la consideración del gobierno es un cambio en la actitud del gobierno hacia estos grupos. Es una aplicación de la nueva ley antiterrorista. No es un cambio. Recuerde que hasta ahora... ¿En qué sentido una aplicación del cambio? Estrategia, porque tenemos la nueva ley antiterrorista, recuerde que la forma y modo en que estaba construida la ley antiterrorista anterior, lo que llevaba a que era más eficiente ocupar otro tipo de estrategias legales. De hecho, el propio Ministerio Público lo llevó a eso. Porque obligaba a probar el ánimo terrorista. El ánimo terrorista, ¿no? Y en consecuencia lo que se utilizaba fundamentalmente eran dos reglas: ley de armas o las normas que están vinculadas a la ley de incendios. Ya, por lo tanto, es un cambio que proviene de la nueva legislación. Y para dar una señal muy clara, que la ley antiterrorista no se aprobó ni logró ese consenso por una cuestión simplemente formal. Estos son los ejemplos respecto de los cuales corresponde aplicar la ley. O sea, es una decisión del gobierno de considerar a estos grupos como grupos terroristas, por así decirlo, declararles un enfrentamiento formal, digamos, por la vía de los tribunales en este caso y también por la vía de la inteligencia y de todas las herramientas que el Estado tiene. Así es. Y yo creo que lo que corresponde en circunstancias como esta es hacer efectivo todas las herramientas del Estado de Derecho. ¿Se acabó la romantización de las reivindicaciones mapuche? Es que este no es un problema, es que yo creo que este tipo de acciones lo que hacen es afectar precisamente a aquellas personas que buscan un diálogo y una solución
a la situación que ocurre en la zona, la macrozona sur. Pero usted estará de acuerdo en que hubo una romantización en algún momento. A mí lo que me corresponde es calificar estos hechos, y a mí me parece que estos hechos son estructurados y organizados por una asociación terrorista que tiene que ser calificada como tal. ¿La aplicación de la ley terrorista implica mayores herramientas del Estado, de la Fiscalía en este caso, de las policías encargadas de la investigación, mayores herramientas para combatir estos grupos terroristas? Así es, uno de estos formó parte de las discusiones, incluye una cantidad de herramientas investigativas de las cuales el Ministerio Público carecía para abordar este tipo de investigaciones. ¿Estos grupos son terroristas entonces? Son asociaciones terroristas que deben ser tratadas como tales. Ministro, hablemos de otro tipo de violencia. En Lampa, en Puente Alto, de madrugada, esto por la celebración de los 100 años de Colo-Colo, grupos de hinchas celebrando en la calle y balaceras en la práctica. En Puente Alto hay 3 heridos, en Lampa me parece que son 5. Así es. Parece grave, digamos, porque se supone que es una celebración deportiva, en un sentido ciudadana, en la calle, a lo mejor sin autorización, pero no parecía una cuestión particularmente violenta, digamos, ¿no? No, pero en algún sentido reafirma la posición que el gobierno ha tenido sobre este tipo de organizaciones a consecuencia de los hechos ocurridos hace días atrás en el Estadio Monumental. Dentro de las barras existen miembros o personas que utilizan el fútbol y utilizan la pertenencia a ese tipo de barras para cometer delitos. El Ejecutivo no ha tenido ningún inconveniente de tratar las organizaciones criminales. En algunos de estos casos uno perfectamente podría hablar de narcobarras para tratarlo así directamente. Y lo que yo he señalado días atrás es que este problema no se reduce simplemente a la situación que ocurre dentro del estadio o en las zonas perimetrales. Uno de los problemas serios que nosotros tenemos es que esto se expande a los barrios donde se producen disputas de territorio entre este tipo de organizaciones que a su vez se confunden con actividades ilícitas que están vinculadas, por ejemplo, al microtráfico. ¿Qué es el caso de anoche? Que es el caso de anoche. De hecho, este es un buen ejemplo para señalar los efectos que produce este tipo de situaciones respecto de personas que indebidamente utilizan el fútbol con este fin. Por decirlo de otra manera, la sospecha es que ayer en Lampa, en Puente Alto, en estos incidentes que dejaron personas y niños heridos, hay grupos narcos que están actuando violentamente a partir de esta celebración callejera. O que pueden utilizar estas celebraciones con el propósito de tener disputas territoriales. Ahora, esto sucedió anoche, pero tenemos una cantidad de hechos ocurridos en el pasado de similares características que dan cuenta más bien de las disputas territoriales que no están simplemente vinculadas al fútbol. Ahora, ayer a las 7:25 de la tarde, en coincidencia con el 1925, que es el año de la fundación de Colo-Colo, empezaron fuegos artificiales en buena parte de Santiago. Así es. Era visible, digamos, si uno miraba desde la altura, era visible en muchas partes. ¿Le preocupa al gobierno? Porque ninguna de esas cosas está autorizada, los fuegos artificiales son ilegales, en fin, ¿le preocupa? Al gobierno le preocupa por una razón, además simple, que estos días yo creo que nosotros hemos sido explícitos. Este tipo de organizaciones están destinadas a la comisión de ilícitos, no solo que están vinculadas a droga. En el caso de los fuegos artificiales, eso es contrabando. Y los ingresos que provienen de ahí son economías ilícitas y que tienen que ser tratados como tal. O sea, es una maraña de ilícitos, digamos. Por eso yo creo que hay que tratar a quienes pertenecen a ese tipo de organizaciones que utilizan el fútbol con ese fin y que tienen en torno a un conjunto de actividades ilícitas que generan ingresos como organizaciones criminales que son. ¿Y al gobierno qué le parece, ministro, cuando hay parlamentarios que dicen no, pues que no podemos meter a todos los barristas en el mismo saco? Bueno, yo diría, el gobierno lo que ha sido claro sobre este punto, uno son los hinchas del fútbol y otros son los delincuentes, quienes utilizan el estadio con el propósito de concertar acciones delictivas dentro del establecimiento, en la zona perimetral o en los barrios, deben ser tratados, si están concertados con el propósito de cometer crímenes, deben ser tratados como organizaciones criminales. Yo creo que además es necesario hacer la distinción. El ser hincha, ¿no?, de un club y tener la pasión por el fútbol no aminora la responsabilidad de participar en actos ilícitos, y específicamente en la comisión de delitos. Y tampoco habilita para ni habilita ni justifica. También es un cambio, o sea, se acabó la romantización de las barras, como decía el programa del presidente Boric, del barrismo social. Lo que pasa es que hay dos cuestiones que yo creo que son relevantes de discriminar. El objetivo central es que las personas no solo vuelvan al estadio, sino que el estadio, en lo que es una competencia que refleja posiciones de disputa que son legítimas,
sea el espacio donde concurran no solo los hinchas, sino que también su familia, y que esas personas puedan recurrir tranquilamente al estadio. Y para eso, usted tiene que separar aguas, y la forma en que tiene que separar aguas, y no solo la tiene que separar el Estado, especialmente la tienen que separar los clubes. Tienen que discriminar entre los buenos hinchas y aquellas personas que ocupan el estadio o que ocupan la barra como con el propósito específico de cometer delitos. Por eso le digo, se acabó esa romantización también, porque el presidente Boric votó en contra de la ley de violencia en los estadios, el programa del presidente Boric decía que las barras eran actores sociales, que eran parte de un territorio, o sea, los trataba con un lenguaje sociológico más bien amigable, digamos. Sí, está bien, pero uno gobierna el país que tiene, no el país que desee tener. Y uno toma decisiones en función de los hechos que tiene que enfrentar. ¿Y el presidente está convencido de eso? Yo soy ministro de Estado y ejecuto las decisiones también del presidente. Por lo tanto, ¿cómo se combate entonces a los que cometen delitos adentro de las barras, disfrazados o camuflados adentro de las barras? Bueno, lo que hay son dos cosas. La primera tiene que ver con el rol de las policías y las investigaciones. Por eso el mensaje de que van a ser tratadas con organizaciones criminales tiene que ver con que los hechos que ocurren dentro del estadio, el Ejecutivo considera que no solo es una manifestación de infracción a la ley del fútbol profesional, que tiene determinados delitos que ocurren en su interior, sino que también se expanden a otros ámbitos, ¿no? En las zonas perimetrales y en los barrios. Eso supone una red, ¿no?, de operación y funcionamiento que está vinculada a la comisión de delitos, pero también de financiamiento. Por eso tratarlas como organizaciones supone no solo abordar los delitos que concertadamente ejecutan a consecuencia de su posición en el fútbol, sino que también sus financiamientos o quienes los financian. Se ha hablado un montón a raíz de la experiencia extranjera, pero también de experiencias pasadas en el país respecto de la connivencia entre los controladores de los clubes de fútbol y las barras, precisamente a propósito del financiamiento. ¿Al gobierno le consta que eso sigue ocurriendo? Al gobierno le preocupa que los clubes adopten una decisión más enfática sobre este punto. ¿El gobierno echa de menos que había una posición más enfática? Yo días atrás tuve reunión con la Asociación Nacional de Fútbol y también con Colo-Colo y otros. Yo he tenido conversaciones con otros clubes. Todos están comprometidos en hacer esa categórica distinción. De hecho, Colo-Colo se querelló estos días contra sus hinchas. Si usted mira en los últimos años, aproximadamente en los últimos 7 años, prácticamente no han existido querellas por ley de fútbol profesional, ley de violencia en los estadios. Eso es responsabilidad del Estado, pero también de los clubes. Pero más hay un factor que es clave, la manera de eliminar la violencia en esos espacios que deben estar protegidos, no es solo con la actitud del Estado, sino que fundamentalmente con el rol de los clubes. Los clubes deben invertir, esto lo sabemos hace mucho rato. Entonces, los clubes van a tener que invertir por convicción o por conveniencia. Por convicción, porque consideran que genuinamente es un espacio a proteger, por conveniencia, porque si no la cantidad de sanciones en las cuales van a incurrir ellos y los miembros de sus directorios va a ser significativa. El cambio de enfoque no es simplemente lingüístico, supone un enfoque por parte del Estado distinto para abordar este tipo de asuntos. Por eso también hemos conversado con el Ministerio Público, ustedes han escuchado al fiscal nacional estos días. Tener focos investigativos respecto a lo que ocurre dentro del estadio no solo implica investigar qué es lo que está sucediendo adentro, sino que cómo se vincula hacia afuera. Y en esto yo creo que los clubes tienen que ser categóricos sobre este punto. Y lo voy a decir con lo último, mire. Sí. No solo tiene efectos reputacionales, es que además tiene un impacto muy importante en los auspiciadores. Si los clubes deportivos no se ponen firmes respecto de las obligaciones que le competen en el interior y en las inmediaciones del estadio, sus impactos en sus ingresos también van a verse afectados por sus auspiciadores. Ahora, el problema es que hasta ahora no lo hemos visto de esa manera, digamos, no hemos visto que eso ocurra. Yo creo que efectivamente hemos pasado por altos y por bajos. O sea, si yo tuviera que hacer como el resumen de estos años, es como cíclico, ¿no? Tenemos que esperar una crisis para que comience la tensión, hay compromisos y después esos compromisos se diluyen en el tiempo. Tanto a la NFP como a los clubes con los cuales el Ejecutivo ha conversado se les ha transmitido que el Ejecutivo tiene perfecta claridad que esto ha pasado por ciclos, pero que esta vez no hay vuelta atrás. Y por eso la estrategia de tratar a las barras como organizaciones criminales no es simplemente literaria, tiene consecuencias jurídicas y puede tener consecuencias jurídicas para los clubes si ellos no hacen la separación. ¿Se les puede perseguir como asociación ilícita? O pueden estar vinculados si es que alguno de sus miembros tiene relaciones respecto de la comisión de los delitos que están asociados o que se van a investigar. Algunas otras cosas. Estadio Seguro, ¿se reemplaza por qué en ese sentido, en esa misma lógica? Lo que pasa es que Estadio Seguro era un programa presupuestario que tenía un enfoque muy acotado respecto de lo que ocurre dentro de la organización de eventos deportivos, particularmente el fútbol profesional.
En consecuencia, su estructura es una estructura muy estrecha, entre otras por no solo la entrada en vigencia de la ley del Ministerio de Seguridad Pública, que la ley le encomienda atribuciones para eventos masivos, orden público y eventos masivos, para prevenir los delitos y los que ocurren y reaccionar respecto de aquellos que ocurren. Pero además, la ley de seguridad privada, que ha pasado desapercibido para muchos, tiene todo un capítulo, un tercio de esa ley, lo que hace regular eventos masivos. De todo tipo, y esas reglas, de todo tipo, pero cuyas reglas supletoriamente se aplican al fútbol. El fútbol va a tener exigencias con la entrada en vigencia de la ley de seguridad privada mucho más intensas de las que tiene en la actualidad. Sí, porque de repente nos olvidamos, pero esto no solo pasa en el fútbol, esto pasó en el concierto de Daddy Yankee, Claro. en el Y por Estadio eso, Nacional. Este tipo de avalancha, ¿no? El reventón. El tipo de avalancha y además el tipo de estructura. Yo estos días recibí al alcalde de Ñuñoa, al alcalde de La Florida y al alcalde de Macul, el alcalde de Independencia, que también iba a ir, lamentablemente tuvo un inconveniente, pero el elemento era común. Son 4 comunas que tienen estadio en su comuna, que el problema no es simplemente el fútbol, son todos los eventos masivos que se realizan en torno a él. Y nosotros tenemos el diagnóstico de qué ocurre en torno a esos establecimientos. En una buena cantidad hay delitos de determinadas características, como robos de piezas de vehículos, pero muchas incivilidades. El impacto que eso tiene en las comunidades aledañas es muy relevante. Entonces, el problema de los alcaldes no es simplemente el fútbol. El fútbol se nota porque es muy recurrente y tiene algunos niveles, respecto a determinados partidos, niveles de violencia que otros eventos no tienen. Pero que en general el problema central que tienen son la ocurrencia de eventos masivos en que nadie se hace cargo de los efectos colaterales que tiene la comuna. Entre otras, una de las consecuencias de la ley de las normas sobre eventos masivos es la obligatoriedad de tener pólizas de seguro para compensar daños no solo dentro del establecimiento, sino que también en las inmediaciones. Para el fútbol, esa norma también se va a hacer obligatoria respecto de aquellos que tienen características de riesgo. Ahora, esa póliza de seguro se puede aplicar para los bienes comunales, porque no creo que haya particulares que estén dispuestos a ir a tribunales o al juzgado de policía local, porque es engorroso, digamos. Y por otra parte, su calidad de vida está disminuida. Sí, digamos. Pero yo creo que todo el esfuerzo tiene que estar destinado a mostrar las herramientas del Estado de Derecho, entre otras, para que los organizadores de los eventos tomen las medidas preventivas adecuadas y evitar este tipo de situaciones. ¿Que la avalancha, que el reventón se considera un delito, es un avance? El utilizar a menores de edad con ese fin o estar en la ejecución del contexto de ese fin como agravante en este tipo de delitos puede ser útil. Y desde ese punto de vista, desde el punto de vista parlamentario, que hayan convidado a una comisión en el Congreso a un supuesto vocero, portavoz de la Garra Blanca, ¿a usted qué le parece? A mí me parece una impropiedad. Yo quiero comentar, de los 3 vehículos, de los 3 buses que este año han sido objeto, que se han incendiado, producto de delitos, de masas, los 3 están vinculados a la Garra Blanca. Los 3. Yo no puedo... ¿Buses que se han incendiado aquí en la ciudad de Santiago? El bus de la locomoción colectiva. Ya. Los 3 incendiados en eventos de protesta o similares, los 3 están vinculados a la Garra Blanca. No al anarquismo, no a grupos universitarios. Lo que pasa es que ¿no? dentro de las barras, usted tiene una heterogeneidad muy grande, que hoy día, probablemente los que nos están viendo han escuchado esta expresión de los piños, ¿no? Sí, que son estructuras muy heterogéneas en su interior, que usted tiene en las barras, estructura anarquista, antisistema, pero también tiene derechamente organizaciones que están destinadas o que cometen delitos habituales, en el fondo, contra la propiedad, en fin. Todo ese conjunto heterogéneo de, comillas, piños, tienen acciones separadas o integradas, pero que responden a un mismo propósito. Por lo tanto, invitar a un líder de la Garra Blanca al Congreso... A mí me parece, además, el día en que estaban invitadas las autoridades, estaba invitado el ministro de Seguridad, el ministro de Deporte, o sea, estaban invitadas autoridades a dar cuenta de lo que había ocurrido, y usted tiene invitado a un dirigente de una barra. Yo no tengo juicio sobre la persona nominada en particular, pero me parece por lo menos una inadvertencia muy seria el haber aceptado inicialmente esa invitación que luego se dejó sin efecto. A raíz de lo que pasó... Que, entre paréntesis, esto da cuenta de que para tomar decisiones en este ámbito también tenemos que tener claras las discriminaciones. O sea, distinguir las cosas, porque si no, entramos en un tema donde una autoridad vale lo mismo que un barrista, y eso a mí me parece extremadamente complejo. Ahora, por otra parte, si uno quiere tener algún tipo de diálogo con los hinchas, tienen que tener algún grado de representación o de algún tipo de representación. Digamos. Pero las representaciones, para que funcionen, tienen que ser legítimas, y alguien tiene que reivindicar esa representación. A mí me parece muy complicado
en un contexto donde además es de público conocimiento la estrategia que el Estado está asumiendo respecto de las barras, específicamente en el interior de las barras como organizaciones criminales. Ahora, a propósito del reventón, a propósito de perseguirlos como organizaciones criminales, ¿cuánta inteligencia, en el sentido técnico del término, se aplica? Porque mucha gente sabía, gente que tiene redes sociales, sabía que ese jueves, en el partido de Copa Libertadores de Colo-Colo, iba a haber un reventón. Y no se pudo prever, no se pudo impedir. Hay dos tipos de cosas. Los temas de inteligencia, por cierto, yo no los voy a conversar públicamente. ¿Hay inteligencia para este tipo de eventos? La respuesta es sí. Hay algunos indicios para el caso de situaciones que uno debería tener en consideración, sí. Cada vez que tiene un evento masivo. Por eso la idea de acabar Estadio Cerro tiene que contratar al fútbol como un evento masivo más. Porque tiene elementos comunes con otros eventos. Ejemplo, cuando usted tiene un evento masivo cuyos tickets se acaban muy rápidamente, la probabilidad de la reventa no solo es cierta, sino que además la posibilidad de reventón es muy grande. Importante. Eso supone que los perímetros de seguridad tienen que estar reforzados. Hay perímetros de seguridad en la zona externa que está a cargo de los organizadores, ¿no? Porque tiene la zona del recinto donde se realiza el evento masivo, la zona perimetral, ¿no? Que es una zona cuyo prevalente responsable es el organizador, pero donde también está Carabinero, y luego las zonas externas, dependiendo de la cantidad de anillos de seguridad que estén asociadas al evento. Y yo creo que aquí lo clave es tener presente que en las inmediaciones de un establecimiento, los organizadores de un evento masivo, en específico el fútbol, tienen obligaciones muy claras al respecto. Y los organizadores, cuando usted dice que van a tener que invertir los clubes, ¿se refiere a que, por ejemplo, en el Estadio Nacional, que es un espacio público, le pertenece al Estado, el club que lo utiliza como local, que es la Universidad de Chile, debería invertir en tener el tipo de infraestructura en las entradas que impida los reventones? Así es, pero no solo eso, sino que también tiene que ver con los avances en el Registro Nacional de Hinchas, la biometría y otro tipo de herramientas similares. Estos días nosotros hemos asistido al Congreso, a la subcomisión. Yo entiendo que va a estar el diputado Chalper con posterioridad, en una sesión que fue reservada, por lo tanto nosotros no podemos entregar información pública, pero ahí entregamos la información y también las medidas que nosotros le hemos exigido a la NFP y algunas que ya estaban iniciadas por ellos. Ahora, suena lento, digamos, y hay partidos de Copa Libertadores de la Chile y de Colo-Colo como locales a puertas. Así es, y yo creo que y yo creo que por eso es tan relevante qué tipo de medidas nosotros podemos adoptar ahora. Y por eso es tan complicado mezclar la responsabilidad de los clubes con aquellas que son responsabilidades de la autoridad. Por eso no tiene ningún sentido, creo yo, la acusación constitucional anunciada en contra del Le iba a preguntar por delegado eso, a propósito que mencionó al alcalde de Independencia, porque está mandando una declaración respecto de incidentes que han ocurrido en Santa Laura, en Independencia, y que han ocurrido recurrentemente dice el alcalde de Independencia, por desidia del delegado o de la delegatura presidencial, digamos. ¿Usted considera que no tiene que no tiene piso esa que yo entiendo, yo trataría de distinguir dos cosas ahí. La primera, cuáles son las responsabilidades de los clubes. Si vamos a pasar directamente de los eventos que ocurren inmediatamente a la autoridad, cuando entre medio hay obligaciones legales que están asociadas a los organizadores, lo que va a terminar esto es que ningún delegado presidencial, ni en este gobierno ni en el que sigue, van a autorizar ningún evento masivo. Ese es el efecto que tiene esto. Porque en el medio estamos sometiendo toda la responsabilidad que corresponde a los organizadores y específicamente a los clubes deportivos. Entonces, si le entiendo bien, para el gobierno, la responsabilidad de lo que pasó en el partido de Copa Libertadores de Colo-Colo es de Colo-Colo. Hay responsabilidad importante de los organizadores, sí. Eso es. Y de hecho, en las conversaciones el club lo tiene suficientemente claro. Además, ejerció... Mire, yo quiero destacar, en el caso de Colo-Colo, la NFP también se acercó rápidamente, yo tuve reunión con ellos, tuve una reunión de trabajo y ellos asumieron compromisos. Esos compromisos también se hicieron públicos y el Ejecutivo se va a encargar de hacerlos cumplir. En el caso de Blanco y Negro, ellos tempranamente asumieron el rol que le correspondía y ejercieron directamente las acciones penales. Una de las dudas que existía es si iban a ejercer efectivamente las acciones y se ejercieron las acciones penales en contra de aquellos que cometieron los ilícitos dentro del estadio, acciones respecto de las cuales el Ejecutivo también las va a interponer con posterioridad. Dos cosas antes que terminemos, ministro, se nos acaba el tiempo. Conversamos cuando usted era ministro de Justicia sobre la ampliación de la cárcel en Santiago para una cárcel de alta seguridad mayor, y usted, el plan original del gobierno era que en enero del pasado se empezara a construir. Sí. No pasó. Pero y ahora dicen que va a ser para el que se inicie en el 2027. Sí, pero mire, por lo menos
vamos a tener cárcel en Santiago, que es lo relevante. A mí me hubiera gustado tener un plazo anterior. Por una serie de razones, se firmó el mandato para utilizar el sistema de concesiones. Como usted bien sabe, hemos tenido diferencias con el alcalde anterior y el alcalde Desborde, que yo, por cierto, en esto, no es que exima de responsabilidad a los alcaldes, que yo no considero, no conozco ningún alcalde que esté a favor de que le instalen una cárcel. Entonces, están haciendo su pega, esencialmente, ¿no? Y hasta ahora tenemos el fast track para eliminar la permisología en las ampliaciones de cárceles, que fue aprobado por una amplia mayoría en la Cámara de Diputados y esperamos despacharlo pronto en el Senado. ¿Esa es una de las razones por las que esto se retrasa? Esa es una de las razones, pero lo clave en esto es que ya está en etapa de inicio para el sistema de concesiones. Ya, lo que pasa, ministro, es que cuando usted dice por lo menos la vamos a tener, no habla demasiado bien de la eficiencia del gobierno, porque sí, recordemos que esto surgió como una de las respuestas al tema de la seguridad. Yo le quiero recordar cuánto nos demoramos en construir una cárcel en Chile en promedio, 14 años. O sea, entonces, esto es más rápido que eso. Sí, pero yo en esto... Está baja la vara. Está bien. Si lo único que quiero decir... Ok, si usted se quiere quedar en eso, perfecto, no hay ningún problema. Yo lo único que quiero decir es que el plan de infraestructura penitenciaria es un plan que comparte que tanto el Ejecutivo como la oposición consideran que es un plan que es indispensable llevarlo a cabo. Se trata de ampliación, están las cárceles nuevas en las zonas del desierto en Calama y en Copiapó, y lo que importa es tener la ampliación del sistema penitenciario, sobre todo porque el tipo de delito que estamos persiguiendo requiere segregación efectiva. Una última cosa, ahora sí que tenemos súper poco tiempo, pero volviendo al tema del terrorismo en la Araucanía y en la macrozona sur, si el gobierno considera que son organizaciones terroristas, ¿no hay ninguna posibilidad de que terminen los estados de excepción en la macrozona sur? Nosotros hemos mantenido hasta ahora los estados de excepción. Los estados de excepción han tenido buenos resultados. Están en permanente, nosotros estamos trabajando permanentemente en sus evaluaciones y en su estrategia con las Fuerzas Armadas y con las policías. Y por ahora vamos a abordar la estrategia penal como organizaciones terroristas, que es lo que creo que legalmente nos corresponde. Anticipar cómo vamos a seguir hacia adelante, me parece que por ahora es anticipar un juicio algo apresurado, porque este es el mandato que tenemos ahora y es la forma en que lo vamos a abordar. Creo que no pueden existir dos voces, que en este caso, al igual que en el caso con Tulmo, lo que se ha ejecutado son acciones terroristas ejecutadas por organizaciones terroristas que es necesario perseguir. Ministro, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Muy buenas tardes. Con el ministro, entonces aquí en Mesa Central, igual que el diputado de RN, Diego Chalper. Diputado, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Hola, Iván, buenos días. ¿Va a haber primaria al final de la derecha? Buena pregunta para empezar, ¿no? Buena pregunta para empezar. Yo lo primero, estaba mirando la encuesta Criteria, que obviamente es muy sintomática. Por la baja del material. Claro, y por todo lo que muestra. O sea, una mala semana. Yo creo que fue una mala semana, pero permíteme hacer un poquito de contexto para los que están en su casa, quizás le den una vuelta a algunas cosas. Porque obviamente si uno mira ahí la sumatoria de los tres candidatos de oposición, los principales, uno dice, ¿por qué esta gente no va a una primaria única y llegan con un candidato a primera vuelta? Me lo preguntan. Tienen más o menos 53%. Exacto, o sea, ganar en primera vuelta. Y aquí lo que hay que captar, y esto quiero decirlo sin mucho eufemismo, es que hay dos derechas que son distintas. Hay una derecha que tiene vocación de mayoría, Iván, que arma programas de gobierno, que quiere construir mayoría. Y otra vocación, y otra que se siente muy cómoda en la oposición, o sea que su sexapil está estar en la oposición. Entonces, Cristian Lavé, que es jefe de campaña de Kaiser, dice que existe una sola derecha. Está bien, pero porque Chile Vamos está en el centro. Cristian dice lo que tiene que decir, pero en el fondo hay una derecha con vocación de mayoría y otra derecha con vocación de minoría o vocación de oposición. Por eso a mí no me sorprendió que el año 2019, cuando pasara segunda vuelta, no tenía un programa de gobierno. Por eso nos invitaba a competir con dos candidatos en la primera vuelta de gobernadores regionales, porque es una dinámica en donde se sienten muy cómodos en la minoría. Entonces, peleando con usted. Claro. Entonces, en esa coyuntura, yo evidentemente que entiendo que ellos no quieran ir a una primaria única de oposición, pero para serte franco no lo entiende nadie. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, y le hago un llamado al senador Galilea, al diputado Ramírez y también a Juan Manuel Santa Cruz, es subir la apuesta. Y estar dispuestos a ir a las sedes de los tres partidos, de Social Cristiano, de Republicano y de Libertario, y decirle primaria única aquí y ahora, lista parlamentaria única aquí y ahora. Pero si les van a decir que no. Espérate, y disponibilidad a todos los pactos de omisión que quieran. Si ellos están en una lógica de ser minoría y ser oposición en el Congreso, perfecto. Démosles ciertas garantías de que tengan los parlamentarios necesarios para hacer lo que ellos creen que son su proyecto. ¿Usted estaría dispuesto a ofrecerles pactos de omisión? Yo estoy dispuesto a ofrecer todos los cupos, incluso de diputados en ejercicio. Y por lo tanto, el suyo incluso. El mío incluso.
¿Ya? Entonces, en esa coyuntura, subiendo la apuesta, decimos primaria única de oposición aquí y ahora. Y si ya ellos insisten en que eso no es posible, ahí recién, a finales de esta semana, nos hacemos la pregunta sobre una primaria interna. Pero aquí no hemos agotado todo lo que se puede hacer. Mira, tú me decías Pero Francisco Chaguán ya renunció. Espérate, ya voy a llegar a Francisco Chaguán. Mira, tú decías que esta semana ha sido mala. Yo creo que más que mala, Iván, ha sido sintomática de los 3 síntomas que estamos viendo. A ver. Desorden, improvisación y precipitación. Desorden porque es un hecho de la causa que perdimos el orden que tuvimos el 2024. El 2024 fuimos a elecciones municipales, presentamos un programa de gobierno, proclamamos la candidata. Ordenadito. Estamos hablando de Chile Vamos. Chile Vamos. Ya. En el caso del 2025, la verdad que no hemos sido capaces de ordenarnos y por lo tanto yo te podría anunciar casi con certeza total que los primeros días de esta semana que viene por fin vamos a anunciar un equipo de campaña. Con un jefe de campaña, con equipos territoriales, con equipos estratégicos. Y a mí me parece, Iván, ¿Cuándo dijo que los primeros días de la semana? de esta semana, mañana, ya, pasado mañana. ya. Claro, porque el primer paso a volver a estar ordenados es ese y así enfrentamos el primer síntoma que es el desorden en el que estamos involucrados. Improvisación. Aquí tenemos que dejarnos de estar todos los días con una pauta distinta. Aquí hay que decir, mire, el único objetivo esta semana, primaria única de oposición y lista parlamentaria única de oposición. Y darle toda esta semana O sea, a no eso. hablemos de SQM Codelco, no hablemos del golpe de Estado. ¿Para qué? No, hablemos de esto, que es Ya. lo que nos interesa esta semana. Y si esta semana, Iván, eso no se logra, primero queda de manifiesto quiénes están por eso y quiénes no, que para mí es importante que los chilenos se hagan la pregunta de por qué dos oposiciones, o Kaiser y Kast, no quieren una primaria única de oposición, y recién ahí nos hacemos la pregunta de las primarias. Ya, pero entonces, va a haber un diseño, porque por lo que hay ahora parece que es falta de diseño. Yo tengo la certeza de que va a haber un diseño, que va a ser un diseño que va a enfrentar el desorden, la improvisación y la tercera, espérate, ¿Ya? a propósito de Chaguán, la precipitación. Acá A ver. tengamos un poco más de calma. A ver, yo sé que para los chilenos que nos están viendo en su casa 10 días es muy poco tiempo. En política es una enormidad. Y por lo tanto, Sí, una vida. oye, lunes y martes, ¿Se apresuró, Chaguán? espérate, lunes y martes jefatura de campaña. Martes, miércoles y jueves primaria única de oposición y recién ahí veamos si necesitamos una primaria interna. Ahora, ¿por qué creo que Pancho se apresuró? Y permíteme, con todo el afecto que le tengo a Pancho, trabajé con él y creo que él siempre actúa de buena fe. Él al renunciar al partido, puso al partido en una situación compleja. Porque si siguiera siendo militante podríamos ir a un consejo general y en una de esas, viernes, de nuevo, no lunes y martes, viernes, meditar si es necesario tener 2 candidatos en una primaria interna. ¿Lo podría hacer el Consejo General? Podría hacerlo perfectamente. ¿Sí? Él al haber renunciado, tiene que de todos modos pasar por el Consejo General, porque el Consejo General, Iván, va a tener que aprobar, la invitación a Chaguán. Pero además se ha levantado esta duda razonable. De la ley antidíscolo. Claro, del artículo 4 de la ley 18.700, la conocida como ley antidíscolo. Entonces yo creo que Pancho se precipitó, pero no lo culpo porque es parte de un síntoma de precipitación que nos tenía absolutamente angustiados y agobiados por hacer un anuncio de primarias internas. Equipo de campaña, primaria única de oposición y agotado ese camino, Iván, recién ahí evaluar la primaria interna. O sea, Esa es este mi fin de posición. semana largo el 19, pero no se mandaron ningún condoro. Digamos. Así es, hemos tenido un cauto reserva propia de la Semana Santa. Un retiro. Un retiro personal. Pero Ya, mira, pero usted que sabe más que yo de lo que pasa en su mundo, hay generalísimo y jefe de campaña lunes o martes. yo espero que el lunes y martes eso esté resuelto. Y con eso ya vamos a volver a una senda de orden, de estrategia. Y permíteme una cosa más. Si finalmente tenemos que tener una primaria interna de Chile Vamos, tiene que ser una primaria interna que genere efervescencia. Mire, a mí me llama la atención, algunos dicen, ¿cómo vamos a darle la cancha al oficialismo? Pero si en el oficialismo están compitiendo por quién es mejor segundo, o por quién lidera la oposición al futuro gobierno. Es que eso es lo más raro de lo que pasó esta semana, porque Obvio. ustedes deberían haberse sentado a comer cabrita. Pero, a ver, Iván, y no solo eso, en el minuto que Paulino Ivanovich levanta su candidatura, queda muy de manifiesto que la izquierda chilena ya se resignó a que no gane esa elección. Y por lo tanto nosotros, en vez de estar disputándoles ¿una pauta de qué? Es una pauta que va a estar marcada por cómo tú te distancias del actual gobierno, lo cual es una cosa curiosa, siendo que participa el mejor amigo del presidente, 2 exministras y la presidenta del jefe de gabinete, del partido del jefe de gabinete. Entonces, ¿cómo te vas a distanciar del gobierno? Y la segunda pauta va a ser las pesadeces que hemos conocido entre ellos esta semana. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de disputarles esa pauta? O sea, se apresuró también la candidata. Yo prefiero una pauta, Iván, donde Evelyn Matei se estrena en un puerto contándonos cómo va a detener la importación y exportación de drogas sintéticas, o que se estrena en la frontera, o que se estrena en un asentamiento criminal. Esa pauta es la que quieren los Las chilenos. pautas de Evelyn Matei esta semana fueron apresuradas, entonces. Yo creo que nosotros tenemos capacidad de hacer mejores pautas. No quiere criticar a su candidata, Jamás me escuchará criticar a mi candidata en público. pero estuvo mal, digamos.
O sea, yo creo que fue una mala semana, pero más que mala fue sintomática de las cosas que tenemos que corregir. Y o sea, decir que no había cámara en el Estadio Nacional cuando si están grabando con una cámara de seguridad, francamente. Mira, yo prefiero una presidenta dedicada a ver cómo hacemos para implementar mejor los sistemas de televigilancia y de seguridad que uno que la verdad que yo no sé muy bien dónde está. Lo de ese COEM y Codelco, ¿qué le pareció? Yo creo que tenemos capacidad de hacer pautas un poquito más vinculadas a lo que son las prioridades de los chilenos en lo que sigue. Y por lo mismo me gusta más una Evelyn Matei recorriendo Chile en otros sitios. Ya, no le gusta porque no le suena a muchos chilenos, digamos. Pero desde el punto de vista de alguien que además está liderando las encuestas, con la responsabilidad de administrar el Estado, poner un manto de duda en una cosa que es importante para el Estado, ver, ¿no le parece irresponsable? Mira, Evelyn Matei tiene una particularidad que yo la verdad que la admiro, que es que ella revisa personalmente todo. A diferencia de lo que una vez se ve en el actual mandatario, que parece que además de no tener buenos abogados, no revisa él personalmente las cosas. Evelyn Matei revisa todo. Boric en esto? Pero es que lo tiene que ver porque son contrastes de modelos de liderazgo. Evelyn, ¿qué es lo que quiso decir con esa ¿Qué quiso decir? Que lo quiere revisar ella, que quiere ella convencerse. Pero si dijo que los parlamentarios pidieron la ley. Que lo pidiéramos la información para revisarlo ella. Toda la información la tienen los parlamentarios. Lo tenemos. Pasó por el Congreso. Pasó por el Congreso. ¿Para qué pedir de nuevo que pase por el Congreso? Porque yo tengo la sensación de que ella quiere convencerse ella. Mira, es un poco lo mismo que ocurría. Escúchame, Iván, escúchame. Pero eso no se hace por Twitter. Está bien, pero por eso digo. Porque ella quiere. Escúchame. Ella está postulando a administrar el Estado. Lo tengo claro. ¿Cuál es la credibilidad del Estado de Chile si es que la principal carta presidencial pone en duda el acuerdo? La credibilidad de que la que va a liderar el Estado de Chile quiere revisar las cosas personalmente, que cuando se convence va a cumplir su palabra, y tal como en la ley de presupuesto ¿Se sigue que hizo de eso ella, entonces que estamos en duda? Si sigue adelante con el yo diría que más bien Evelyn Matei... Y la explotación del litio. O sea, no. Evelyn Matei lo que ha querido hacer es que ella quiere liderar ese proceso y por lo tanto quiere conocerlo de primera fuente, que tengan tranquilidad los chilenos de que aquí no hay ningún tipo de cuestionamiento, sino que lo que hay es el interés de la candidata principal del país de revisar personalmente el tema. Bueno, pero si la candidata opina que en realidad había que licitar esto, como opinan algunas personas que están en contra... O sea, yo tengo la sensación de que ella nunca ha dicho una cosa así. Lo que está subrayando que hay una sombra de duda respecto a eso. No, yo más bien creo que ella quiere, mira, si lo mismo sucede con otros temas... ¿Usted cree que Evelyn Matei cree en el acuerdo con el que se come? No. Mira, a ver, yo creo que sí. O sea, digo, a partir del tuit. O sea, yo creo que sí. Lo que pasa es que ella quiere convencerse de la implementación y los detalles. Esa es la impresión que a mí me queda de ese tuit. Mira, si es lo mismo que la lectura que le quisieron dar a la entrevista del Checho Irane. Aquí algunos quisieron darle la interpretación de que ella consentía lo que había ocurrido en la postrimería del golpe de Estado. Claro. Pero ella lo que dice, fíjate, era inevitable el golpe de Estado. Lo mismo que por lo demás dijo Patricio Aylwin. O sea, hasta ahí ninguna novedad. Y ella dice que lo que viene después también le parece inevitable y, como lo aclara en la tarde, no es que ella esté de acuerdo, no es que ella lo consienta, pero le parece que lamentablemente es el desenlace de un nivel de violencia impresionante. Ahora, permíteme una cosa. No, una frase muy buena. No es una frase muy buena al punto que la tuvo que salir a aclarar, pero lo que sí es bueno es que deja de manifiesto cómo la izquierda mantiene un negacionismo que a mí no me parece aceptable, que es que no sean capaces de reconocer a 50 años que el gobierno de Salvador Allende, el gobierno de la Unidad Popular, se puso al margen de la Constitución. Ese nivel de autocrítica yo a la izquierda no se lo he escuchado. Que lo que decía Carlos Altamirano en la época era una cosa extremadamente violenta, pues, Iván. Entonces, a ver, yo lo que le exijo a la izquierda es que no pretenda trasladar la discusión a una cuestión histórica cuando a ellos no se les ha reconocido suficiente autocrítica sobre el rol que ellos tuvieron. ¿Leyó la carta de María Angélica Prats hoy día en el Mercurio? ¿Perdón? ¿La carta de María Angélica Prats en el Mercurio la leyó? No la leí. ¿Sabe que es hija del general Prats? Que fue asesinado por la DINA en Buenos Aires, en Palermo. Cosa que nadie justifica, por supuesto. Sí, pues dice, la muerte de mis padres era evitable, dice. Estoy leyendo solo una frase, es demoledora la carta. Está bien, es demoledora. O sea, digo, cuando uno pone, ¿qué es lo que dice Carlos Peña? ¿Qué es lo que dice Jorge Chauzo en una columna también? Cuando uno dice que las cosas son inevitables, los terremotos son inevitables. Pero cuando dice el golpe de Estado inevitable es como los que activaron esto, los que tuvieron responsabilidad, de izquierda y derecha, ¿no tuvieron responsabilidad porque las cosas iban a ser así? No, lo que está queriendo decir Evelyn Matei, si uno hace una lectura correcta, es que lamentablemente, porque ella no parte destacando eso, lamentablemente el clima de violencia que se propicia de un gobierno que es elegido siendo minoría, que llega al poder por un acuerdo constitucional con la DC que finalmente cumple poco, que la Cámara de Diputados lo declaró ilegal e inconstitucional y que además sus liderazgos de la época de la UP exacerbaban la violencia. De la Cámara de Diputados, ya que estamos. Oiga, usted nació mucho después del golpe, ¿cierto? Entendamos la coyuntura. ¿Sabe lo que pasa? Que a mí no me gusta cuando se juzgan los hechos históricos desarraigados del contexto histórico. No, y estamos hablando de cosas que pasaron hace 50 años. Pero ahora, ya, usted nació después del 73. Bastante después. Usted es muy joven. ¿No le incomoda, como parte de una generación joven, tener que la candidata vuelva sobre el punto? Mire, más que me incomoda, creo que es un error. O
Y creo que es un error por lo siguiente, porque permite a la izquierda hacer lo que hizo esta semana con el presidente Boric a la cabeza, que es pretender creer que la elección del 2025 es una elección sobre el juicio histórico de hace 50 años atrás. Yo le acordaba con un compañero de universidad que en el 2019, usted no se va a acordar quizás, pero Lucía Iriart falleció a días de la elección. Todos pensaron que esto iba a marcar la elección presidencial, que iba a ser el principal tema de la recta final, y no fue así. Porque la intensidad que este tema tiene hoy día en el votante chileno, para serle franco, Iván, no es de la envergadura que algunos querrían. La elección del 2017. No, 19, la segunda vuelta presidencial. No, pues el 2017 fueron las elecciones. Eso, el 2021 bueno, también. Claro. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? El 2019 no. Claro. ¿Qué le quiero decir con eso? Yo lo que le quiero decir es que acá el error es pretender que la discusión de hoy día sea nuestro juicio histórico hace 50 años, cuando lo que tenemos que invitar a la izquierda chilena es a discutir qué vamos a hacer para los 50 años para adelante. Ya, pero eso lo abre la candidata cuando le da una entrevista de 1 hora 40 a Chechurane. Cuando yo le digo, Iván, que es un error... Es un mal diseño. A ver, yo cuando digo que es un error, lo digo con total franqueza. El error principal es haber instalado ese tema como un tema a discutir cuando yo creo... ¿La entrevista de 1 hora 40 no es un error? Yo creo que es parte de la improvisación que nosotros estábamos comentando, pero mi punto central es que aquí lo que los chilenos nos quieren discutiendo es cuáles son los próximos 50 años, y ahí créame, los que somos de una nueva generación no nos vacila ni un minuto en decir que nunca se pueden violar los derechos humanos. En eso, a mí al menos, no me cabe ninguna duda. Es que eso no es lo que dice la derecha. Bueno, yo al menos... ¿O una parte de la derecha? No, la parte que yo represento, al menos mi generación, lo tenemos absolutamente claro. ¿Y por qué no es un consenso claro en la derecha? Bueno, pregúntele a los que opinan distinto. A los que opinan distinto. ¿Para qué vamos a hacer cargo? Ahora, créame, hay una parte de la izquierda que se permite decir que en Cuba hay una democracia, po, y que es candidata presidencial la señora, po. Y ahí nadie sale a decir, oye, pero ¿cómo usted puede decir una cosa así después de todo lo que han sufrido ¿Cómo que los nadie cubanos? sale a decir? No, me refiero, nadie de su partido sale a decirle, señora, esto no la... Pareciera ser que el Partido Comunista... Pareciera ser que en el Partido Comunista todavía es posible decir que en Cuba hay una democracia o una especie de democracia, ¿se fija? O todavía en el oficialismo, incluso en el Frente Amplio, no hay una condena tan irrestricta a lo que está ocurriendo en Venezuela. Entonces, es que cuando estábamos hablando de eso vino lo del golpe. Bueno, efectivamente el drama de poner temas que yo creo que no son los prioritarios es ese. Pero mira, vamos para adelante. Yo creo que la semana que viene, a diferencia de la semana que pasó, es una semana en donde nos vamos a estrenar con un nuevo equipo de campaña, nos vamos a estrenar con una estrategia clara de buscar una primaria única de oposición, y después veremos si es necesaria una primaria interna, que yo personalmente, Iván, no creo que la candidata la necesite, porque aquí se ha dicho... No, ¿sabes por qué no? Esta cosa de que está 2 meses fuera de la campaña, sin franja electoral y todo eso. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que cuando se dice esto se equivocan. Evelyn Matei tiene el liderazgo perfectamente suficiente para poder mantenerse en la cúspide de la agenda noticiosa y de los temas en la medida en que nosotros vamos poniendo temas por delante. Cosa distinta es que ella esté dispuesta a competir con quien usted le ponga delante. Ella ha dicho, yo estoy dispuesta a competir con quienes ustedes quieran. Y por lo tanto, en la eventualidad de que se requiera una primaria, bueno, tengamos primaria. Pero no se necesita una primaria. No es necesario. No, porque ¿sabes lo que pasa? A ver, si Evelyn Matei anuncia que va a haber una política de combate al crimen organizado, por ejemplo, en materia de internación portuaria, y que va a haber una revolución en la materia en cómo hemos visto en los puertos, ¿usted cree que eso no es noticia? Pensando en alguien que lidera las encuestas y que puede liderar el país. O si Evelyn Matei aparece en Maipú en un asentamiento criminal diciendo que va a combatir esos asentamientos. Entonces, yo creo que ese son el tipo de cosas que los chilenos están esperando de la que probablemente va a ser la próxima presidenta de Chile. Aparentemente hay un problema de diseño, porque cuando se quiso meter en el tema de la seguridad en los estadios, se metió en las cámaras del Estadio Nacional. El ministro de Seguridad... todo eso lo vamos a corregir. ¿Lo vamos a corregir? Lo vamos a corregir. Ya. El ministro de Seguridad, Luis Cordero, acaba de decir que los grupos que están actuando, particularmente en Contulmo y anoche en Santa Bárbara, en la madrugada, son grupos terroristas. ¿Es un cambio de actitud del gobierno? O sea, a ver, así como cambio, bueno, le escuché decir que iban a presentar una querella por ley antiterrorista. Y dijo explícitamente que son grupos terroristas. Qué bueno, organizaciones terroristas. Es una buena noticia, porque yo cuando lo escuché decir que lo que ocurría en las barras bravas era que había asociaciones criminales, bueno, eso es una buena noticia. Pero por Dios que hubiese sido bueno, pues Iván, que lo hubiesen descubierto antes, porque la verdad que estábamos todos claros que en la macrozona sur del país había terrorismo, salvo el Frente Amplio en el gobierno anterior que nos votaba en contra de estos proyectos de ley. Se lo pregunto porque lo que va a pasar es que el gobierno va a seguir dominando la agenda, porque lo que acaba de decir el ministro Cordero probablemente va a ser titular mañana. Está bien, pero hasta por ahí nomás, porque a ver, una cosa es que él anuncie eso y otra cosa muy distinta es que se vea una coalición alineada detrás de eso. Vamos a ver. Bueno, es que yo lo que he visto hasta aquí... Él dijo que el presidente estaba convencido, que era ministro que ejecutaba las instrucciones del presidente. Tan convencido está que su coalición la vota siempre en contra. Yo le pediría al presidente que le transmita a su coalición un poquito de su convicción. Pero sí, a ver, Iván, todos los estados... de nuevo con la ley Nain Rotana. No, que a mí me fascina porque soy uno de sus autores, pero Iván...
todos los estados de excepción constitucional se los votan en contra. Todos, en la macrozona sur y en la macrozona sur y en la macrozona norte. El Frente Amplio se los vota en contra. Porque ¿cuál es mi punto? No. La gran mayoría de los parlamentarios de la izquierda más dura, Partido Comunista y Frente Amplio, se los vota en contra. Entonces, ¿qué espero yo? Que nosotros como Chile Vamos dejemos claro que para volver a enfrentar al crimen organizado no se necesita ni grandilocuencia ni vacilaciones. Pero en vez de eso están hablando del golpe de Estado. Eso, pero si ya no me lo refriegue más, si yo tengo claro que para adelante, solo para molestarlo al final. Mire, Iván, para adelante lo vamos a hacer mejor y esa es la convicción que mañana o el martes tenemos jefe de campaña y esto se empieza a ordenar.